Y ahora con nosotros a nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Un cordial saludo para mis amigos, licenciado Manuel Andrades Díaz, ex gobernador del estado de Tabasco, al licenciado Máximo Moscoso, director de Asuntos Religiosos, y su esposa, que está aquí presente también, Raquel. También a todos los ministros de diferentes grupos religiosos del estado de Tabasco, a los directores de TV Azteca, a mis suegros, don Hernán y doña Elodia, y también a mi cuñada Oralia, y a todos mis amados hermanos y amigos presentes, y también a los televidentes del satélite Amazonas en diferentes naciones reunidos en esta ocasión, y también a los que están a través de Internet. Y que las bendiciones del Dios Altísimo, el Dios de Israel, sean sobre todos ustedes. Y que Dios bendiga a México con paz y prosperidad y amor, y México sea un país de suma importancia en el reino de Dios. Que Dios bendiga al presidente de la República Mexicana, a todos sus gobernadores de los diferentes estados, también a sus alcaldes o presidentes municipales, y a todos los miembros de gobierno de todos los estados y de todo el gabinete del presidente, y a todos los líderes religiosos y líderes de las diferentes entidades, y que haya amor, paz y unión para trabajar en favor de la República Mexicana, y para que sea guiada la República Mexicana en el programa divino, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy es un día muy importante para la República Mexicana, pues se está en la fiesta, en la celebración de la independencia de la República Mexicana. Ayer en la noche pasada, se dio el grito de la independencia, y hoy se está en esa gran fiesta que ya comenzó anoche y que continúa durante el día. Realmente es una fiesta grande cuando se obtiene la independencia de una nación. Su pueblo se regocija. Así fue con el pueblo hebreo cuando recibió su independencia al ser libertado de la esclavitud del reino egipcio,
y fue llevada hasta el monte Sinaí. El pueblo hebreo va a recibir allí las leyes divinas, recibir allí lo que vendría a ser su constitución. Para esta ocasión, luego de escuchar al doctor Salomón Cuña hablándonos acerca de la expectativa en que se encuentra el pueblo hebreo, pues se encuentra esperando al Mesías y lo está buscando por todos los lugares. También el cristianismo está esperando al Mesías. O sea, tenemos dos pueblos, el judaísmo y el cristianismo, esperando al Mesías. Y ambos pueblos están a la expectativa porque ya las señales de los tiempos han estado siendo vistas desde hace muchos años. Leemos en el capítulo 12 de San Lucas, verso 32, las palabras de Jesucristo a sus discípulos cuando dijo, capítulo 12, verso 32 de San Lucas: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. El reino de los hijos de Dios. Nos preguntamos, ¿cuál es el reino de los hijos de Dios? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios es el Rey del universo. Y este planeta Tierra pertenece a ese reino divino. Y esta tierra pertenece al reino del Hijo de Dios. Aunque con la caída del ser humano fue quitada la tierra de las manos de los hijos de Dios y cayó en las manos de los hijos de las tinieblas, como Caín y su descendencia. Pero la promesa es que el reino de Dios será dado a los santos del Altísimo, para que tengamos un claro entendimiento de cuál es el reino de Dios. Vamos a las Escrituras y tendremos un cuadro claro, porque la Biblia es el libro de Dios, el cual contiene todo el pensamiento divino expresado en letra. ¿Usted quiere saber cómo Dios piensa? Vaya a la Biblia. Ahí encontrará la forma de Dios pensar. En el libro de Crónicas nos habla del reino de Dios y lo muestra en la siguiente manera. En el capítulo 28 de Primera de Crónicas, verso 5
en adelante, esto fue cuando el rey David ya estaba anciano y un hijo suyo tenía que ser el heredero al reino de David. Pero veamos qué es, qué era, qué es y qué será este reino de David. Capítulo 28, verso 4 en adelante dice: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por el caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora aquí el rey David identifica el trono, su trono, como el trono del reino de Dios sobre Israel. O sea que el reino de David y trono de David no es como los reinos y trono de las demás naciones. Solamente al reino de David se le puede llamar el reino de Dios. Y solamente al trono de David se le puede llamar el trono de Dios en la tierra. Sigue diciendo en el capítulo 29, cuando fue ya coronado, ungido como rey Salomón, dice, capítulo 29, verso 22 en adelante. Aquí David está hablando también. Dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y aquí nuevamente es identificado el trono de David como el trono de Dios. El reino de Dios en la tierra es el reino de David, y el trono de Dios en la tierra es el trono de David, que es el trono de ese reino de David. Y ahora ya hemos identificado cuál es el reino de Dios en la tierra y por consiguiente su trono. Y ahora el reino de los hijos de Dios puede ser comprendido mejor luego de tener el conocimiento de cuál es el reino de Dios en la tierra. Ahora, en los días de Jesús de Nazaret, lo llamaron hijo de David. Y cuando entró a Jerusalén, lo proclamaban como el hijo de David y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David que viene. Israel en aquel tiempo estaba esperando el Mesías para que restaurara el reino de David, porque es en este reino que Israel obtendrá la paz para Jerusalén,
para todo el territorio de Israel y para el Medio Oriente y por consiguiente para toda la humanidad. El secreto o fórmula para la paz del mundo está en la restauración del reino de David, en donde el Mesías príncipe se sentará en su trono, el trono de David. Recuerden que el Mesías príncipe está profetizado en Isaías capítulo 9 como el príncipe de paz. Por lo tanto, Él es el único que podrá traer la paz para Israel. Por esa causa, en tiempo como este de tantos conflictos en el Medio Oriente, en donde las amenazas para Israel son graves, pues muchos han dicho que quieren borrar del mapa geográfico a Israel. O sea, que Israel está en grave peligro y está esperando y buscando al Mesías que restaurará el reino de David. Por consiguiente, será restaurado el reino de Dios en Israel y por consiguiente en todo el planeta Tierra. Y bajo ese reino, la humanidad, la familia humana, volverá a estar como estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén antes de pecar contra Dios. Y la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. En Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que será una obra de Dios, una obra divina, que será llevada a cabo por Dios a través del Mesías, del Cristo. Israel y el cristianismo están esperando la venida del príncipe de paz, del Mesías. Y ahora, en San Lucas capítulo 1, nos dice quién es el heredero a ese trono y por consiguiente a ese reino. Capítulo 1 de San Lucas, versos 30 en adelante dice, hablando el ángel Gabriel a la Virgen María, le dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos las palabras del ángel o arcángel Gabriel diciendo a la Virgen María que el hijo que ella va a tener recibirá como heredad el reino de David y se sentará en el trono de ese reino para reinar sobre la casa de Israel y por consiguiente sobre toda la humanidad
porque ese reino será mundial. Jerusalén vendrá a ser la capital del mundo y de ahí saldrá la paz. El Distrito Federal será todo Israel. La capital, Jerusalén. Allí estará el trono de David, allí estará el rey, el Mesías príncipe, y allí estará en ese país todos los departamentos de este reino. Y ahí estarán los representantes del reino, o sea, el gabinete del Mesías, con el Mesías príncipe. Ahora, este reino del Mesías, que por tantos miles de años ha estado siendo esperado por el pueblo hebreo y luego por el cristianismo, está muy cerca. El mismo Jesús, hablando acerca del tiempo en que ese reino vendría, enseñó a sus discípulos las señales que estarían llevándose a cabo. Él dijo en San Lucas capítulo 21, versos 27 en adelante, aún un poco antes, 25 en adelante, del capítulo 21 de San Lucas, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, a causa de los maremotos y tsunamis que estarían aconteciendo, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, con el problema del calentamiento o este efecto invernadero. Hay grave peligro para la raza humana. Los polos se están derritiendo y eso significa que el nivel de los mares subirá, y lo que han estado diciendo la ciencia, lo que están diciendo es que las costas van a ser inundadas y aún las islas. Todo eso también está en la Biblia. Sigue diciendo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando comiencen, ya hemos estado viendo señales en la luna, el sol y las estrellas. Hemos estado viendo también los misteriosos platillos voladores en las noticias. Han estado informando a través de los medios noticiosos que esas luces misteriosas han estado apareciendo. Eso está en la Biblia. Desde el Génesis en adelante hasta el Apocalipsis, usted los encuentra. Son los ángeles. Y cuando fue a Sodoma y Gomorra a ser destruida, aparecieron también 3 ángeles. Eso eran luces misteriosas. Cuando fue a ser libertado Israel, aparecieron también ángeles, y sobre todo uno, el ángel de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, para que cuando lean la Biblia y lean acerca de ese ángel de Jehová o de Dios,
sepan que es Jesucristo en su cuerpo angelical antes de tener su cuerpo de carne. Por eso en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 58, él dice a los judíos que estaban interrogándolo allá en el área del templo, haciéndole preguntas a Jesús, él les dice: antes Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen a Jesús: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Cristo les contesta: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Pues no tenía su cuerpo físico, porque su cuerpo físico nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Él tenía su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Ese ángel que le apareció a Moisés en el capítulo 3 del Génesis es Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios. Fue el ángel del pacto el que libertó al pueblo hebreo usando el velo de carne llamado Moisés. Los milagros, señales, todas esas cosas que ocurrieron no las hizo Moisés, las hizo Cristo a través del profeta Moisés, a través del cual hablaba la palabra creadora. Y ahora ya sabemos quién era Cristo en el Antiguo Testamento antes de tener su cuerpo de carne. Él es el heredero al trono de David y por consiguiente al reino de David. El Mesías príncipe es el rey que tanto anhelan los judíos y también los gentiles, que aparezca para que se siente en el trono de David y restaure el reino de David y restaure el reino de Dios en el planeta Tierra. Conforme a la profecía de Daniel capítulo 2, eso sucederá en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, la cual representa el reino de los gentiles. La cabeza de oro representa el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Los brazos y el pecho de plata representa el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce representa el imperio de Grecia. Las piernas de hierro representan el imperio romano. Y luego de eso, los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa en donde nos encontramos desde que el imperio romano perdió su poder. Ese imperio de los Césares que fue herido de muerte, pero ahora nos encontramos por unos 2000 años aproximadamente en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido del reino de los gentiles, en donde la piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel que vino, la cual es la segunda venida de Cristo, quitará el reino de los gentiles y establecerá el reino de Dios en la tierra. A ese reino de Dios han estado entrando millones de personas. ¿Y cómo puede ser posible si todavía no ha sido establecido en la tierra? Han estado entrando en la esfera espiritual a medida que se ha predicado el Evangelio de Cristo y las personas han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y han sido bautizadas en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en esas personas el nuevo nacimiento. Eso fue lo que le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar
al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo al recibir el Espíritu de Cristo en el alma. Y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente una transformación interior. Ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Esa es la forma para entrar al reino de Dios que se encuentra en la esfera espiritual. Luego vendrá la esfera física cuando el Mesías príncipe de Cristo se siente en el trono de David y restaure el reino de David. Y entonces todos los creyentes en Cristo de edades pasadas que murieron físicamente serán resucitados, estarán en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y jóvenes para toda la eternidad. Y los vivos en Cristo que estarán viviendo en este tiempo final, en el tiempo en que la venida del Señor se cumpla, serán transformados. Y entonces tendrán todos un cuerpo glorificado y eterno y joven, como el cuerpo glorificado y eterno y joven de Jesucristo nuestro Salvador. Tendremos que ir de esta tierra al palacio celestial para la coronación del Rey de Jesucristo y para la coronación de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la reina que reinará con Cristo en este reino milenial. Porque el reino de Dios será restaurado en el planeta Tierra. Eso será la restauración del reino de David. Por eso cuando Cristo ya había resucitado, cuando el día que tenía que subir al cielo, 40 días después de su resurrección, le preguntan sus discípulos: Señor, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? Ellos siempre han estado interesados en la restauración del reino de David, pues Israel tiene la promesa en Ezequiel capítulo 37 versos 15 al 28 de la restauración del reino de Israel, para lo cual tienen que ser juntadas las tribus, las 12 tribus, las 2 tribus del sur que forman el reino de Judá y las 10 tribus del norte que forman el reino de Israel. Pues fue dividido el reino de David en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Efraín, llamado el reino de Israel. Por eso es que en nuestro tiempo escuchamos hablar de las tribus perdidas y el interés que hay en que aparezcan esas tribus para que se junten con los judíos que ya están en su tierra, para que pueda venir la restauración del reino de David. ¿Dónde van a encontrar las tribus perdidas? La mayor parte estarán en medio
del cristianismo. Bajo el nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la sangre del pacto eterno, del nuevo pacto del cual Dios le habló. Por eso cuando nos habla del nuevo pacto y nos habla de Israel, vean, muestra que las tribus perdidas, que corresponden al reino del norte, al reino de Israel, entran a ese nuevo pacto. Por eso Cristo dijo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, o sea, del reino del norte. Y por eso envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Les dijo: id a las ovejas perdidas de Israel. Perdieron su posesión territorial allá en Israel. Perdieron su nombre también. Y por eso, y fueron esparcidas entre los gentiles. Y por esa causa no son identificadas las personas que descienden de esas 10 tribus. No son identificados como de la tribu tal o de la tribu tal. Pero van a ser restaurados todos los descendientes de esas 10 tribus para la restauración del reino de David en la tierra. Sin el llamado y reunión de esas tribus perdidas y unión con las otras tribus que están ya en la tierra de Israel, no puede ocurrir la restauración del reino de David, que será la restauración del reino de Dios en la tierra. En lo espiritual, todos los que han recibido a Cristo han sido bautizados en su nombre en agua y han recibido el Espíritu de Cristo, han entrado a este reino del Mesías, a este reino del Hijo de Dios, en lo espiritual. En lo físico todavía no hemos entrado. Pero cuando el Mesías príncipe restaure ese reino, allí estaremos con él como reyes, sacerdotes y jueces, como los miembros de su gabinete, reinando con Cristo por el milenio y luego en el juicio final también como jueces juzgando y luego por toda la eternidad reinando con Jesucristo en la posición de reyes, de sacerdotes y de jueces. Esa es la bendición grande que le toca a estos hijos de Dios, estos creyentes en Cristo que han nacido de nuevo. Les ha sido dado el reino de Dios, el reino de Dios en lo espiritual y luego el reino de Dios en lo físico, cuando sea establecido o restaurado en la tierra. Ser un hijo de Dios es lo más grande que una persona puede ser. Y no se viene a ser hijo de Dios porque la persona diga: yo creo en Dios. Así como para ser hijo de nuestro padre y nuestra madre tuvimos que nacer de ellos, así también para ser un hijo o una hija de Dios hay que nacer de Dios por medio del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Es cierto
de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. A ese reino del cual Cristo dijo a vos, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y ahora, la forma para entrar al reino de Dios ya la hemos visto. Por eso es que Cristo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, que el futuro de todo ser humano está en creer o no creer el Evangelio de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y con el corazón se cree. Para poder creer, tiene que escuchar lo que va a creer. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora, ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo. Han escuchado sobre este tema, el reino de los hijos de Dios, y han comprendido y ha nacido la fe de Cristo en vuestra alma. Si hay alguna persona que todavía no había recibido a Cristo como Salvador, nació la fe de Cristo en su alma al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Yo lo escuché, el Evangelio de Cristo, hace muchos años. Nació la fe de Cristo en mi alma, creí y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Fui bautizado en agua en su nombre. Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Nací en tu reino. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguno que todavía no ha entrado al reino de Dios porque no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede ser en estos momentos, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en tu reino, para que Cristo extienda su misericordia sobre usted y lo coloque en su reino, para que así usted tenga la esperanza de una vida eterna con Cristo en tu reino eterno. Sin Cristo no hay esperanza para el ser humano. Una persona sin Cristo no tiene esperanza de una vida eterna después que termine esta vida temporal. Esta vida en este cuerpo de carne es por un tiempo. Por eso tenemos que asegurar nuestro futuro con Cristo en su reino eterno, para que cuando terminen nuestros días aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, podamos volver a vivir en la tierra en un cuerpo eterno, inmortal, glorificado y joven para toda la eternidad. Y así estemos con Él eternamente en su reino eterno y glorioso. No hay otra esperanza para el ser humano. Jesucristo es nuestra única esperanza. Si pasamos por esta vida terrenal y no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, podemos decir
que perdimos el tiempo aquí en la tierra. No comprendimos el motivo para el cual Dios nos envió a vivir en este planeta Tierra. San Pedro dice, ¿para qué hemos venido a este planeta Tierra? O sea que usted no está aquí por mera casualidad. Aquí se decide el futuro eterno de todo ser humano. Dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso es que hemos venido a este planeta Tierra, para obedecer el Evangelio de Cristo y ser rociados con la sangre de Cristo al recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser limpiados de todo pecado y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y así queda asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno, que es el reino de los hijos de Dios, porque es el reino al cual entran los hijos de Dios. Es el reino donde nacen hijos de Dios. Así como para usted estar viviendo en esta tierra, usted tuvo que nacer para poder vivir en esta dimensión terrenal, que es temporera. Y para vivir, para entrar al reino eterno de Jesucristo, usted tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo. Él dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No es por buenas obras que usted haga, es por medio de escuchar el Evangelio de Cristo, creer en Cristo y recibirlo como su único y suficiente Salvador, ser bautizado en agua en su nombre y recibir su Espíritu. Y así usted ha obtenido el nuevo nacimiento. Usted ha nacido en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por cuanto ese nacimiento le da una vida, la vida eterna, usted ha entrado a la eternidad, ha entrado en alma y espíritu a vida eterna. Aunque su cuerpo físico todavía es mortal, pero cuando Él resucite a los muertos creyentes en Él, recibirá un cuerpo eterno. Será un cuerpo eterno, y cuando transforme a los que estarán vivos en ese tiempo, entonces será un cuerpo eterno el que tendrán para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y entonces físicamente entraremos al reino de los hijos de Dios, pero primero hay que entrar espiritualmente. Todo creyente en Cristo, nacido de nuevo, ha entrado al reino de Dios, al reino de Cristo, en la esfera espiritual. Y ahora el reino de Cristo, el reino de Dios, se está llenando de mexicanos aquí, y también de latinoamericanos, y de americanos, y de canadienses, y de africanos, y de japoneses en todos los países que están escuchando esta transmisión y están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, se está llenando el reino de Dios
de latinoamericanos, de americanos, de caribeños, de canadienses, de japoneses, de africanos y de todos los que están recibiendo a Cristo de los diferentes países. Ese es el propósito, que se llene la casa de Dios, se llene el reino de Dios de almas, de creyentes en Cristo. Recuerden que en la parábola de la cena, Él envió a invitar, a traer de todos los lugares personas para colocarlos en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador significa vida eterna. No recibirlo significa que la persona no está interesado en la vida eterna y por consiguiente no vivirá eternamente. Vean Cristo mientras llegan las personas que han obtenido la fe de Cristo. Vean lo que Cristo dice en San Mateo, capítulo 10, verso 32 al 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la situación para todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio de Cristo. La decisión más grande que un ser humano hace y que le coloca en la vida eterna es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra decisión más grande que el ser humano pueda hacer. Las demás decisiones son temporales, porque una persona puede decidir estudiar, hacerse un profesional, pero cuando se muere no se puede llevar su profesión para donde va, porque lo que obtuvo fue algo terrenal. Pero cuando la persona recibe a Cristo, cuando muere físicamente, va al paraíso, al reino de Cristo, que está en la esfera espiritual, donde están los apóstoles y los ángeles. Ahí lo reciben y espera allí hasta la resurrección de los muertos en Cristo. Y regresará por consiguiente a la tierra, jovencita la persona, con un cuerpo eterno, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Cristo, nuestro Salvador. Mientras estamos en la tierra viviendo en estos cuerpos, es que tenemos la oportunidad de asegurar nuestro futuro eterno. Cuando la persona muere, ya no tiene oportunidad de hacer algo por su futuro eterno. Recuerden el caso de Lázaro el mendigo y del hombre rico. Cuando ambos murieron, uno fue al paraíso, al seno de Abraham, y el otro fue al infierno, dice Cristo. Y no podía salir de allí. Por lo tanto, tenemos que comprender estas cosas para asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Por eso Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Nadie quiere ser condenado por Dios. Todos queremos ser salvos y vivir con Jesucristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, hacemos como dice Cristo y los apóstoles. Escuchamos el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en nuestra alma, creemos y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así hemos asegurado nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todavía continúan viniendo más personas, por eso estamos esperando unos momentos. Vamos a estar puestos en pie, y los que falten por venir a los pies de Cristo pueden venir. Ya vamos a orar por ustedes, y los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los que están a través del satélite Amazonas o de internet pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Si falta alguna persona por venir, puede pasar al frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice San Juan en el capítulo 13, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue que Jesucristo vino a esta tierra, para morir en la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros, para que así todos creamos en Él y obtengamos la vida eterna. No hay otra forma de obtener la vida eterna. El que en Él cree tiene vida eterna, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos, si falta alguna persona, recuerden que algunas veces hay personas que son tímidas y les da timidez o vergüenza de pasar a la frente para recibir a Cristo, para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como Salvador. Pero recuerden, Cristo no se avergonzó de usted, y tampoco se avergonzó de mí para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, nosotros no nos avergonzamos de Cristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. San Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para el judío primeramente, también para el griego, y por consiguiente para todos los gentiles. La predicación del Evangelio de Cristo es para salvación de los seres humanos. A través del Evangelio de Cristo se da a conocer el programa de salvación a través de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Si falta alguna persona en alguna otra nación de venir a los pies de Cristo, puede venir. Ya vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida.
creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador, el único y suficiente Redentor. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti. Doy testimonio público de mi fe y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer en tu reino, quiero nacer en la vida eterna, quiero entrar a tu reino, Señor. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible en el nombre del Señor. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es simbólico, tipológico. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales por el ministro, está tipológicamente siendo sepultada. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para vivir con Cristo todos los días de su vida. Y ahora, el agua no quita el pecado.
La sangre de Jesucristo es la que quita el pecado, la que nos limpia de todo pecado. El bautismo en agua es tipológico, es simbólico, pero es un mandamiento de Jesucristo en donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y ahora ustedes me dirán, quiero cumplir el mandato de Cristo completo. Creí y ahora quiero ser bautizado en agua en su nombre. Los que creyeron el día que Pedro predicó el primer mensaje en el día de Pentecostés, le dicen a Pedro, varones hermanos, a Pedro y a los demás discípulos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vean, Pedro, ya finalizando el mensaje, dice, capítulo 12, verso 34 en adelante del libro de los Hechos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas aquel día, porque la meta es que reciban a Cristo, sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca el nuevo nacimiento en las personas, y por consiguiente entren al reino de Dios, nazcan en el reino de Dios, y así queda asegurado el futuro eterno de la persona. Por tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes que han recibido a Cristo en esta ocasión, aquí presentes, y los que también en otras naciones que están a través del satélite Amazonas o de Internet o de algún otro medio de comunicación han recibido a Cristo. También pueden ser bautizados en agua en estos momentos. Y que Cristo también a ustedes les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Los niños de 10 años en adelante también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que vienen a los pies de Cristo. Y ahora pregunto al reverendo doctor Andrés Cruz Gallego si hay agua. Hay agua, aquí hay bautisterios, hay 12 bautisterios, 12 fuentes de agua. En una ocasión hubo un hombre que era el administrador de una reina etíope y creyó cuando Felipe le predicó el evangelio, y cuando porque iba montado en su carro, y pidió que Felipe subiera y le explicara un pasaje del profeta Isaías, y cuando le explicó ese pasaje de Isaías 53, el hombre dijo, creo. Y le pregunta a Felipe, ¿qué impide
que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Estaban pasando frente a un lugar que había agua, y entonces el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo que nada impedía. Él confesó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dio testimonio que creía. Bajaron del carro y fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Ahora vean cómo ocurrió allá. Vimos el caso de Pedro predicando y bautizando como a 3,000 personas que creyeron. Luego Felipe también iba por diferentes lugares, predicaba y bautizaba a las personas seguida que ellos creían, porque la meta es que reciban el Espíritu de Cristo luego de ser bautizados y entren al reino de Dios, obtengan el nuevo nacimiento. Y ahora bien, pueden ustedes ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora hay agua, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales, hay los vestidores de ropa o vestuarios o vestidores de ropa a este lado, y en este lado también hay personas que les ayudarán y ministros que les bautizarán. Y bienvenidos al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, el Hijo de Dios. Con ustedes, el doctor Andrés Cruz Gallego, para indicarles hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por todas las personas que han recibido a Jesucristo. Pueden pasar por acá las damas que deseen bautizarse. Acá hay ropa para damas. Hay también damas que las pueden ayudar para detenerle su ropa. Pueden pasar los caballeros para este lado. En este lado pueden pasar los caballeros. Acá hay ropa también. Hay personas que los pueden ayudar para cuidarle sus cosas y así cumplir con este mandamiento. Mientras que esto sucede, le pedimos a todos que estén sentaditos.